Muy bien, buenas tardes una vez más, espero que estén bien. Vamos a dar continuidad, compañeros, con el desarrollo de nuestro programa en este curso de nivelación. En la primera clase estuvimos nosotros trabajando los problemas y las características propias de la filosofía. También estuvimos viendo la diferencia entre filosofía y ciencia. Y en esta ocasión vamos a trabajar específicamente lo que tiene que ver con la división básica de las disciplinas filosóficas y las tareas del pensar y la vida filosófica. Es decir, vamos a tratar de adentrarnos un poco a, a los objetos de estudio, es decir, a la rama de la filosofía. ¿Cuáles son las disciplinas que estudia la filosofía y así también cuáles serían las futuras disciplinas que ustedes estarían encontrando en el plan de estudio de este curso, de esta carrera de filosofía? En ese sentido, como capacidad a lograr, se espera describir el objeto de estudio y las problemáticas abordadas en las disciplinas filosóficas, distinguir las características de las disciplinas filosóficas y valorar la importancia del saber filosófico como ejercicio de reflexión racional y general. Les adelanto que esta clase, teniendo en cuenta la naturaleza del contenido, vamos a estar comentando específicamente y cualquier consulta pueden ir haciendo sus preguntas y entonces voy a abordar esta disciplina filosófica desde una perspectiva más bien conceptual y en algún u otro caso voy a hacer alusión al contexto histórico de donde surgen estas ramas filosóficas. Esto más bien es para que ustedes vayan adentrándose a los campos, a los objetos de estudio de la filosofía y van a ver lo cuán abarcable es esta carrera, compañeros. Bueno, para la reflexión vamos a trabajar específicamente el capítulo de este libro, Convirtiéndose en filósofo, estudiar filosofía en el siglo XXI de Juan José García Norro. Es un libro clave. Vamos a trabajar esta clase y la siguiente clase con este material. Y me gustaría compartir un poco con ustedes unas reflexiones de este autor antes de adentrarnos en nuestro tema específicamente. Si alguien quiere leer un poco para poder analizar juntos, compañeros. El que quiera ser filósofo, nos dicen, ha de ser capaz, ante todo, de reconocer lealmente su propia ignorancia en las cuestiones decisivas sobre la realidad y su propia vida. Ha de atenerse fielmente a las evidencias que se les presenten, dejando de hablar a lo real y no imponiendo a lo que se da esquemas o conceptos previos injustados. Ha de tener la audacia de pensar por sí mismo y no acomodarse sin más a la opinión reinante. Ha de estar dispuesto, en fin, a someter continuamente al examen y a la discusión racional todas las ideas y las teorías que se le propongan o se le ocurran, sin atrincherarse nunca en tomas de posición carentes de suficiente justificación. Excelente, muchas gracias, Joan. Muy bien. Estas son algunas líneas muy importantes para tener en cuenta justamente cuál sería el rol, el papel que cumple un filósofo. Nosotros estuvimos viendo que en la primera clase la filosofía, el filósofo en sí, cuestiona lo obvio, es decir, todos aquellos conocimientos que están naturalizados. En ese sentido, aquí este autor nos invita a pensar un poco desde estas frases bien provocativas, de hecho. Justamente aquí podemos ver parte del reconocimiento de la ignorancia, compañeros. ¿Qué nos quiere decir esto? Ustedes seguramente ya habrán leído esa famosa frase de Sócrates, solo sé que no sé nada, decía él. Ya escucharon, seguramente también ya llegaron a reproducir también esa frase, ¿verdad? ¿Qué significa esto de reconocer la propia ignorancia? ¿Y por qué, por ejemplo, Sócrates decía, solo sé que no sé nada?
y a él se le consideraba el más grande sabio en la filosofía antigua en la Grecia. Estamos hablando del siglo V antes de Cristo por ahí. ¿Por qué se le consideraba a él el más sabio si él era un pensador que sabía que no sabía nada? Decía. ¿Por qué les parece? Y por ahí, o sea, Sócrates, por el criterio que él tenía, por el desarrollo de los criterios racionales que él estableció, digamos, porque con otros criterios, con otro punto de vista, sí podemos estar seguros de nuestros conocimientos, pero por eso en principio. Y también no sé cómo explicar, pero es como que cuando más sabemos, parece que hay más por saber. Eso también es una idea así que suelo escuchar en ámbitos académicos, digamos, como que es así. Parece que ya sabemos más, pero en realidad es como que cada vez falta más cosas por saber. Excelente, Iván. Sí, así mismo, Iván. Otro más, aquí Damián dice, el mismo sentía que no conocía del todo, considerando que la filosofía es la búsqueda de la verdad y la realidad de las cosas, decía. Excelente. Muchas gracias, Damián. Profe, Sí, Aníbal. yo pienso también que él pensaba también eso, porque viste que cada día, por ejemplo, uno aprende y que nadie, por ejemplo, sabe todo de todo, por ejemplo, siempre estamos buscando la respuesta a cualquier cosa. ¿Entendés? Y yo creo que a ese se refería él, por ejemplo, ¿verdad? Que él, sabiendo mucho, no sabe nada, ¿entendés? Porque viste que cada día, cada instante, por ejemplo, uno aprende. Excelente, Juan. Sí, totalmente. Sí, otro que quiera aportar algo. Bueno, excelente los aportes, compañeros. En ese contexto, por ejemplo, cuando Sócrates hablaba de solo sé que no sé nada, él vivía en una época donde estaban los filósofos denominados sofistas, siglo V antes de Cristo, y estos pensadores eran como justamente los primeros profesores quienes comenzaban a impartir clases en las plazas y ellos cobraban por impartir conocimiento, estos sofistas. ¿Qué es lo que pasa aquí? Sócrates vivió en ese contexto, sin embargo, Sócrates tenía otra perspectiva, otro tipo de filosofía para aquella época, y para él quedaba muy mal vender conocimiento, entre comillas, lo que estaban haciendo estos sofistas. Tal es así que él salía a caminar y iba preguntándole a todo el mundo qué es lo que conocía, y más bien él hacía preguntas, hacía preguntas, formulaba preguntas que respuestas, ¿verdad? Entonces eso le llamaba la atención a todo el mundo y a él lo tildaban como un loco que preguntaba, que se pasaba preguntando nada más y él nunca tenía una respuesta. Tal es así que surgieron las voces y algunos decían, se cuestionaban y preguntaban quién era el más sabio de aquella época. Y todos le decían que era Sócrates. Pero ¿por qué Sócrates iba a ser más sabio si él era un ignorante? Él reconocía que no sabía nada, decían. Y resulta que él era el único capaz de reconocer justamente su ignorancia y de que, como alguien escribió ahí, era el único que era consciente de que el conocimiento, la verdad, uno tiene que ir adquiriendo a medida que vaya caminando, atrajinando. ¿Entienden? El conocimiento no está dado de una vez, sino que el conocimiento se va descubriendo, se va haciendo, y él era un buscador justamente del conocimiento. Y tal es así que se encontró con los sofistas, como le estaba diciendo, y él discutía con estos sofistas constantemente en las plazas, con preguntas,
y hasta justamente, por utilizar un término, eh, sacar los argumentos y descubrir más o menos las falacias de estos sofistas, y eso era lo que él hacía en esa época. Entonces, por eso el filósofo se caracteriza justamente por el reconocimiento de esta ignorancia ante la realidad. Esto es lo que quiere decir nuestra frase, porque resulta que si yo adquiero un conocimiento y ese conocimiento no fue elaborado por mí, sino fue elaborado por otro, y yo no paso primeramente ese conocimiento por un juicio crítico, por un análisis crítico, resulta que ese conocimiento no es válido muchas veces, o puede ser no válido para algunos contextos. Entonces, de ahí la actitud crítica constante del filósofo. Esa es una actitud que el filósofo en sí, históricamente vamos a encontrarnos que todos los filósofos tienen una actitud crítica ante la realidad. Como dice Damián, él mismo sentía que no conocía del todo, considerando que la filosofía es la búsqueda de la verdad y la realidad de las cosas. Así mismo. Entonces, esta reflexión, gracias Damián, acá Aníbal levantó la mano, ¿eh? Sí, profe, veo que es como un preludio esta frase del método que él estaba creando, ¿verdad? Que era sobre las preguntas, haciendo las preguntas, porque él mismo no daba esas respuestas. Hacía que la gente mediante la reflexión o la contemplación se autorresponda, ¿no? Totalmente, Aníbal. Es el método que está hablando el compañero, es el método de la ironía y la mayéutica. Pasarse en la posición del ignorante que pregunta constantemente, y ese concepto de ignorancia tiene que tener en cuenta que no es un concepto despectivo como muchas veces se reproduce, sino en términos epistemológicos, la, Desconocer. la ignorancia, el concepto de ignorancia, digo, sería Sí, el desconocimiento nada más del sujeto que así mismo. conoce de ese objeto. No, no es un concepto, un término despectivo como muchas veces se reproduce. A eso me refiero cuando hablamos. Entonces, reconocer la ignorancia epistemológicamente hablando es algo muy propio del filósofo, por ejemplo. Reconoce que necesita todavía hurgar para poder conocer esa realidad. Necesita investigar, necesita cuestionarse aún. Y entonces, como decía Aníbal, Sócrates hace el preludio allí con el método de la ironía y la mayéutica, donde él comenzaba a cuestionar más bien hasta que el otro reconozca su propia ignorancia de las cosas. Es decir, le hacía pensar al otro mediante preguntas. Eso es lo que él hacía. Vamos a profundizar más esto más adelante, este método socrático, obviamente, y en toda la carrera también ustedes van a ir estudiando también esto específicamente. Gracias, Aníbal. Entonces, el filósofo contempla la realidad desde una posición crítica. Él tiene que justificar los juicios que va organizando, que va realizando justamente, que va afirmando sobre la realidad. Entonces, eso es lo que nos dice este filósofo en esta frase, compañeros. ¿Hay algún otro aporte que quieran señalar? ¿Algo que les llamó la atención aquí en esta frase de repente? Profe, Sí, John. por ejemplo, con el material que nos pasaste, profe, Sí, podemos observar los problemas del conocimiento, que ahí dice que hay escepticismo, racionalismo, empirismo, que son las maneras en que los filósofos trataron de describir de cómo las personas pueden llegar a tener el conocimiento. Y por así ejemplo, mismo. el Sí, escepticismo. El escepticismo no es tipo que es un ignorante, que todo es duda, no. Él se sienta en una piedra llamada humildad, digamos así, en donde él sabe que frente a todas esas teorías que explican muy bien de cómo una persona llega a tener el conocimiento, él sabe que todas esas explican muy bien y él frente a eso, teniendo tantas teorías que explican bien, él tiene duda. sí, totalmente, John. El escéptico justamente reconoce
que la facultad del ser humano es incapaz de llegar a ese concepto propiamente y que tiene que seguir justamente explorando, ¿verdad? Entonces, el escéptico duda mucho. De ahí este problema del conocimiento es un problema central dentro de la filosofía moderna. Como nosotros vamos a ver en la cuarta clase, vamos a ver el panorama histórico de los problemas filosóficos. En la filosofía moderna, el problema que le ocupa al filósofo es el problema del conocimiento. ¿Cómo conocemos? Y ahí surgen justamente, si bien en la antigüedad ya se trataban de esto de escepticismo, de los escépticos ya hablaban, vamos a ver en su profundidad en la filosofía moderna con René Descartes, con Hume, Kant, otros pensadores que van a cuestionar cómo llega el ser humano a conocer, por ejemplo. Tremenda está esa batalla, profe. Unos dicen que es por la razón, otros hablan de los sentidos, otros por la experiencia. Y podemos ver que todos tienen razón, pero solo sé que nada sé. Así mismo, es totalmente. Y eso es, justamente la filosofía invita a pensar por sí mismo. Por eso la filosofía no es como un libro de recetas que te va a decir cocina esto, ponerle estos ingredientes para que justamente sea salga una comida perfecta para vos. No, te pueden dar esos ingredientes para que vos puedas pensar, pero no te van a decir, toma, esta es la verdad, no te van a decir. Gran parte de los filósofos no asumen, no dicen eso, ellos discuten más bien argumentos muchas veces. Eso es lo que vamos a encontrar. Difícilmente en la historia de la filosofía uno va a encontrar que uno dice esta es la verdad y así sin justificar y sin argumentar, no. Si te asume una posición, te asume justamente justificando sus ideas, argumentando y debatiendo, discutiendo con los otros pensadores sobre el tema. Entonces lo que vamos a encontrar constantemente son discusiones sobre distintos temas propios del ser humano. Como dice Joan, es una batalla justamente constante, y eso es lo que vamos a encontrar en la filosofía. Iván. Sí, el compañero mencionó también la duda y algunos autores también hablan de que la duda es también una forma, digamos, de originarse el pensamiento filosófico, así como el asombro y las situaciones límites. Esto que estamos hablando de empezar a cuestionarnos, de dudar de lo que vemos, de lo que somos. Y bueno, la duda también tiene sus expresiones filosóficas, algunas más radicales como la duda absoluta, digamos. Pirrón de Ellis creo que fue, el que decía que no se podía conocer, que ningún conocimiento es posible y que en todo caso tampoco no se va a poder comunicar nada. O sea, una cuestión radical absoluta, pero otra forma de duda fue la de Descartes, justamente, Descartes, más la duda como un método, digamos, para ir dudando de algunos saberes y procurando algunas certezas. Y bueno, eso nomás. Gracias por el espacio. Excelente, Iván. Muy buen aporte. Y como decía el compañero Iván, justamente la filosofía surge mediante, ya vimos la primera clase, la curiosidad, y él ahí colocó dos actitudes muy importantes, justamente la duda y por otra parte las situaciones límites. Situaciones límites fue justamente elaborada por Karl Jasper, un filósofo del siglo XX ya existencialista, muy buen filósofo. Así es que ya también en su momento vamos a estar profundizando, ¿verdad? Entonces son tres ejes fundamentales de los cuales surge la filosofía desde la posición del ser humano ante la realidad. En primer lugar, es curioso, se asombra, después duda de lo que ve y después se encuentra ante situaciones donde él tiene que decidir, y esa es justamente le lleva hacia la incertidumbre. Entonces es algo muy humano, ¿verdad? Entonces la filosofía es prácticamente un recorrido en torno a una serie de ideas, serie de problemas propiamente humanos, donde cada pensador va colocando sus ideas, va argumentando, va justificando sus ideas en torno a esos problemas, y así se va generando respuestas
para los problemas que son muy humanos como la libertad, la justicia, el conocimiento, la ciencia, todos estos temas que vamos a trabajar, compañeros. Así que es un diálogo constante. La filosofía es un diálogo más bien. Si uno busca una verdad propiamente, difícil va a encontrar, sino que va a encontrar argumentos, va a encontrar justificaciones, ideas. Esas son las ideas que uno va a encontrar aquí. Excelente. Vamos a pasar aquí entonces. Bueno, hay algo fundamental también. La filosofía es ciencia rectora de las demás. Históricamente la filosofía es la primera ciencia dentro de la historia de la humanidad. Es una ciencia desde el punto de vista de la ciencia que sistematiza el saber de la humanidad y que comienza a reproducir y a enseñar a la humanidad. Desde ese punto de vista, de ahí entonces el concepto de madre de todas las ciencias. Ustedes ya escuchaban seguramente que la filosofía es la madre de todas las ciencias, entonces a lo largo de la historia, hasta el siglo XVII prácticamente, compañeros, imagínense, desde el siglo VI a.C. hasta el siglo XVII después de Cristo, la filosofía regía todo el campo del saber de la humanidad. De ahí uno era filósofo, era médico, era matemático a la vez. Para que uno sea un sabio, un profesional, tenía que ser un filósofo también en la época. Recién en el siglo XVII con la revolución científica, después llegamos en el siglo XVIII con Isaac Newton, se sistematiza y la física se independiza de la filosofía, compañeros, y sigue su propio camino con Isaac Newton. Y de ahí entonces comienzan a desprenderse las otras disciplinas también dentro de las ciencias naturales, como la astronomía, propiamente, que eran temas de la filosofía. Se estudiaba dentro del campo de la filosofía los problemas cosmológicos, entonces va encaminándose y las ciencias van tomando su propia ruta. Entonces, recién en el siglo XVIII vemos que se desprende totalmente, después del siglo XIX surgen las ciencias sociales, se van sistematizando a fin del siglo XIX, y el siglo XX, entonces actualmente la filosofía estudia lo que hacen las otras ciencias. Eso es lo que hace la filosofía actualmente. No es que desapareció, sino que estudia la actividad científica. Ese es el campo actual de la filosofía. Entonces, de ahí la filosofía rige a todas las demás ciencias porque fundamenta los principios de ellas, dice. En el momento en que un científico analiza los principios de su propia ciencia, está haciendo la labor filosófica. Una gran pregunta que muchas veces como una pregunta disparadora y bien provocativa a veces que tiro en las clases de filosofía son estas, por ejemplo, 2 más 2 dice es 4. Vamos a preguntarle a un matemático, perfecto. Absurdo es hacerle una pregunta así, directamente a un matemático que ya, tipo, incluso, ¿por qué vas a preguntar un 2 más 2 que es 4? Es universal, es un saber universal ya, ¿por qué dudar de eso? Ya está establecido eso, te dicen todo el mundo. Pero ahora, vamos a pensar desde el principio. El número 2, ¿dónde está? Sí, yo tengo 2 sillas, tengo 2 libros, 2 celulares, puedo tener 2 amigos, puedo tener muchas cosas y puedo nombrarlo con número 2 de repente. ¿Cuál es la esencia propiamente del número entonces? El principio. Existe una base, un principio. ¿Qué es? Es un símbolo, pero el hombre es un ser que crea símbolos. Entonces es una cosa que el hombre creó, compañeros. El hombre hizo. Y entonces ahí viene el problema a veces cuando se comienza, ahí se hace filosofía, cuando comenzamos a filosofar y analizar los principios de toda la ciencia, compañeros. Las bases sobre las que están. Y eso es bien provocativo muchas veces, porque la matemática, por ejemplo, las matemáticas dice se descubren o se inventan. Ahí está, justamente. O sea, una gran pregunta. Por ejemplo, si vamos a rastrear el origen histórico de la matemática, compañero, siglo XIII antes de Cristo, si no me equivoco, hay un papiro, un registro en Egipto, donde se ven los primeros indicios donde se comienzan a hacer algunos cálculos matemáticos.
Y también tiene su momento práctico. La matemática nace de una necesidad práctica, y más bien desde la geometría. Cuando el río Nilo desbordaba todo, comenzaba a destruir todas las plantaciones en Egipto. Entonces ellos tenían que comenzar a pensar hasta dónde atingía prácticamente ese desborde del río Nilo, y entonces ahí surge la agrimensura. Ellos comenzaban a medir entonces la tierra y el espacio geométrico hasta donde cubría todas las aguas del río Nilo. Y ahí nacen las figuras geométricas, entonces se comienza a hacer los primeros cálculos. La matemática entonces va surgiendo desde una necesidad práctica del ser humano. Después va a comenzar con la filosofía griega, ahí con Pitágoras y compañía. Vamos a ver cómo la filosofía, la matemática, perdón, va a entrar dentro de un campo formal, ideal. Va a entrar dentro de un campo formal. Va a ir de un campo material real a un campo formal. Y ahí entonces se van a ir justamente inventando conjunto de símbolos, todas esas operaciones para ir respondiendo a la realidad. Eso es lo que se puede tener registro hoy en día en la historia de la matemática, si uno rastrea todo su origen, ¿verdad? Si hace un recuento de lo que son las matemáticas. Pero es un campo muy apasionante también. Muchos de los pensadores justamente indican también que con la filosofía, la matemática es una de las primeras, son los dos primeros campos del saber de la humanidad, dicen. Muchos científicos dicen eso. También las matemáticas estuvieron antes justamente, y la filosofía, ¿qué es lo que hizo? Dice, la filosofía sistematizó, racionalizó esa práctica matemática y fue complejizando más con la introducción de lógicas, y fue justamente para resolver situaciones también de la vida cotidiana, ¿verdad? Entonces lo fue expandiendo, extendiendo más también. Entonces es una aventura. Eso se va a trabajar mucho también en historia de la ciencia dentro de la carrera de filosofía. Y se va a abordar un poco estas cuestiones. Aquí dice, y esa no se descubre, no se inventan. Esa es la pregunta, justamente como le decía. Si vamos a buscar su origen, vamos a buscar en los registros históricos, ¿no? Pitágoras te decía que la realidad toda estaba hecha de números, por ejemplo. Ahora, hay que ver un poco cuáles son los argumentos que él propone para decir eso, afirmar eso. Eso vamos a ir estudiando también después. Bueno, este ejemplo, por ejemplo, ¿quién podría leer esto? Dice, por ejemplo, si alguien puede leer, bueno. Yo, profe. Sí, adelante. Por ejemplo, las matemáticas se ocupan de las relaciones entre cantidades, pero en el momento en que un matemático revisa y critica la base de su certeza y los principios que le sirven para fundamentar sus raciocinios, traspasa el límite de su campo y toca el de la lógica o de la teoría del conocimiento, que son ramas típicas de la filosofía. Ahí está. Justamente cuando uno comienza a cuestionarse, dice la base de su certeza, ¿por qué 2 más 2 es 4 de repente si yo digo? Y ahí ya entramos dentro de un campo lógico y dentro del campo de la teoría del conocimiento, que abordan propiamente la posibilidad del conocimiento del ser humano y la forma del razonamiento, de cómo se articula el lenguaje también, los símbolos con la realidad, cómo se puede racionalizar estas cantidades. ¿Puede el hombre racionalizar, por ejemplo, una cantidad, una proporción? Por ejemplo, yo digo 2 kilos de azúcar, digo de repente. Tengo un número 2, pero ¿cómo se da esa relación entre 2 mediante el peso? Me van a decir todo, pero ¿cómo se da ese peso? ¿Cómo puede el ser humano hacer eso? ¿Cuál es su capacidad para hacer eso? ¿O acaso él no fue nada más significando la realidad mediante símbolos? Entonces ya vemos, ya podemos ver que estamos adentrándonos en unos cuestionamientos filosóficos, ¿verdad? Muchos a veces dicen,
¿por qué preguntarse tanto así? Hay que partir no allá de lo que ya se sabe. Dice. No, pero la filosofía, su campo es eso, compañero. La filosofía es una ciencia que busca los primeros principios de todas las cosas. Es su objeto de estudio. Y Las otras además, ciencias, y además cuestiona también, profe. sí, cuestiona. Y es saludable eso, porque si todos pensáramos en lo mismo, no iba a ser muy saludable también. Entonces tiene que haber un poco de divergencia a veces para que se pueda ir generando nuevas ideas. Sí, Aníbal. Exactamente, profe. El mundo supuestamente se rige a través de la matemática. Ya existe este orden matemático en el universo, ¿verdad? Nosotros vamos solamente adaptando a nuestra sensibilidad, es decir, le ponemos imágenes o digitaciones, ¿verdad? Creo que ya están esos números, ¿verdad? Solo que nosotros nomás ya ponemos esos símbolos. Así es, exactamente, Aníbal. Y eso es lo que hace justamente la matemática, la física, ¿verdad? Van observando y van racionalizando ese orden, justamente desde el cosmos, el orden que existe en la naturaleza, y van asociando, van relacionando, y para eso sirven los números. Excelente, Aníbal. Esa es la propuesta justamente de los matemáticos y físicos. ¿Sí, Damián? Profe, referente a la filosofía en sí, ¿verdad? Hay buenos cuestionamientos que se hacen en búsqueda de esa verdad, de esa realidad. Pero yo creo que esa realidad que se busca ciertamente tiene un orden, así como dijo la matemática, ¿verdad? Porque la silla es la silla, la mesa es la mesa, blanco es blanco, o sea, también están las verdades, está la verdad, está la realidad de las cosas también, no sé si me explico. De repente, cada uno pensamos iguales, pero al buscar a través de ese conocimiento, esa afición al saber, hay una realidad que ya está ahí impregnada y que es cuestión de encontrar más esa verdad. O sea, no es que yo pienso que este no es silla, pero es silla. No sé si me explico. Totalmente. No, y son explicaciones justamente, ¿no? La filosofía lo que hace es justamente cuestionar el límite, la posibilidad del conocimiento. Y entramos ya en esa discusión de justamente, como dice aquí, materialismo, idealismo, todo esto de si la realidad está en nuestra mente o nosotros construimos la realidad. Y como Profe, en este sentido, sí, epistemológicamente hay una diferencia entre realidad y verdad. mira, la verdad, por ejemplo, en términos epistemológicos vamos a decirle que hay distintos tipos de verdades, no hay una única verdad. Epistemológicamente, si nosotros estudiamos, hay criterios de verdad, uno puede decir que existe una verdad desde el lenguaje, una verdad propuesta, pero bajo ciertos criterios, ¿entienden? No es que uno asume directamente una verdad, pero hoy en día la filosofía, desde la teoría del conocimiento, todos asumen que existen verdades, compañeros. Por ejemplo, hay una verdad que nos une a todos, pero pueden existir otras verdades para otros grupos de seres humanos de repente. De ahí las culturas varían también, compañeros. Nosotros bien sabemos hoy en día que ciertas verdades para nuestra cultura occidental son válidos, mientras que para la cierta cultura oriental a veces no son válidos, Medio Oriente, todo eso. Entonces, epistemológicamente hablando, hablamos de varias verdades, compañeros. Difícil de encontrar una verdad. No hay una respuesta probablemente de un filósofo que te hable de una sola verdad. Si es que asume esa verdad, él comienza a justificar y argumentar por qué y qué tipo de verdad puede ser. Esa es la propuesta dada por algunos filósofos. Así es que, Profe, sí, pero no sé si explicaste eso o yo no entendí. ¿Vos crees que la verdad es relativa? no entré en eso, pero No, ¿verdad? no entré todavía en eso, pero les comento que desde la pregunta del compañero, ¿verdad? Si epistemológicamente la verdad existe una verdad, todo eso, hay una respuesta desde los pensadores. Los pensadores hablan de distintas verdades, Entiendo. hay criterios de verdad para ciertas realidades, porque no existe una sola realidad también.
según justamente el debate actual, ¿verdad? Tipo, ustedes, por ejemplo, están dentro de su mundo, dentro de su realidad, pero estamos dentro de una sociedad, todo, dentro de un mundo, todo, pero cada uno va mirando el mundo de acuerdo. Ahí tenemos el ejemplo de la caja del gato, profe. Schopenhauer. Este de Schrödinger. De Schrödinger, sí. La gata de Schrödinger. Sí. Totalmente. Y eso, Física cuántica. sí, y estamos en esos debates, estamos ahora. Ven cómo se puede extender y la filosofía se ocupa, compañeros, de estos temas. Y esa es la actividad actual de la filosofía de la ciencia. Vamos a ver enseguida justamente cuáles son los campos de la filosofía de la ciencia, ya que el tema que nos ocupa, para los compañeros que se ingresaron recién, estamos haciendo una introducción a lo que son las disciplinas filosóficas. Vamos a abordar paso a paso cuáles son las disciplinas filosóficas, qué estudia la filosofía, cuáles son las ramas de la filosofía. Aquí nada más estamos introduciéndonos hacia algunas ideas y estamos tirando algunos ejemplos bien provocativos en ese sentido, ¿verdad? La filosofía, como madre de toda la ciencia, ¿qué es lo que hace? Entonces, cuestiona los fundamentos y la esencia, la certeza de los saberes. Eso es lo que hace la filosofía. Entonces, sirve también para generar nuevas preguntas a la realidad. Tal es así que hoy en día muchos de los físicos no niegan la importancia de la filosofía, por ejemplo. Hay varios cosmólogos que estudian, los astrofísicos que estudian y dicen, reconocen la importancia de la filosofía. ¿Por qué? Porque la filosofía te invita a pensar constantemente y a formular nuevas preguntas. Y te hace reconocer de que no todo está dicho y te hace ver de esa incertidumbre que te rodea. Entonces, constantemente le alimenta al astrofísico. Tal es así que muchos cursan nuevamente, por ejemplo, filosofía. Todos hacen filosofía también. Los astrofísicos, estos grandes cosmólogos estudian, sí o sí pasan por la filosofía también. Más todavía en la academia inglesa, compañeros, porque ustedes sabían que aparece siempre, te dice PhD, te dice. No sé si leyeron ya alguna entrevista, de repente ustedes ven PhD, dice. Philosopher significa eso en el lenguaje anglosajón. Philosopher doctor, dice. ¿Y qué significa eso? ¿Y por qué un astrofísico de repente PhD te dice philosopher? Y ahí está el reconocimiento justamente de la filosofía como campo del saber, compañero. Philosopher doctor, por eso aparece justamente el PhD. Reconoce la importancia. Ellos sí o sí estudian también algo de filosofía durante su formación. Excelente. Aquí vamos a ver un poco, se sintetiza totalmente lo que estuvimos debatiendo aquí, compañeros. ¿Alguien se anima a leer un poco estas líneas también? Thomas Nagel es un filósofo también norteamericano muy bueno. Si alguien puede leer un poco esta línea, por favor. La principal ocupación de la filosofía es cuestionar y aclarar algunas ideas muy comunes en todos nosotros usamos cada día sin pensar sobre ellas, que todos nosotros usamos cada día sin pensar sobre ellas. Un historiador puede preguntarse qué sucedió en tal momento del pasado, pero un filósofo preguntará, ¿qué es el tiempo? Un matemático puede investigar las relaciones entre los números, pero un filósofo preguntará, ¿qué es un número? Un físico se preguntará, ¿de qué están hechos los átomos o qué explica la gravedad? Pero un filósofo preguntará, ¿cómo podemos saber que hay algo fuera de nuestras mentes? Un psicólogo puede investigar cómo los niños aprenden un lenguaje, pero un filósofo preguntará, ¿por qué una palabra significa algo? Cualquiera puede preguntarse si está mal colocarse en el cine sin pagar, colarse en el cine sin pagar, pero un filósofo preguntará, ¿por qué una acción es buena o mala? ¿Qué les parece, compañeros? Aquí se sintetiza todo lo que es la actividad del filósofo ante la realidad. Entonces, cada ciencia tiene su campo de ocupación. De ahí un poco a veces que hacer filosofía es un poco, molesta un poco, así por decir, con sus preguntas a veces inquietantes, ¿verdad? Porque pareciera ser que todo ya está yendo sobre el camino y de repente sale el filósofo y te pregunta,
¿qué es el tiempo? De repente le pregunta a un historiador. Y ahí comienza la duda. Me recuerda una frase muy interesante de San Agustín. Le preguntaban, ¿qué es el tiempo? Dice. Si nadie me lo pregunta, dice, lo sé. Si me piden que lo explique, no lo sé. Así es. Si yo le preguntara, por ejemplo, hoy en día, ¿qué es el tiempo? Tipo, ahí ya comienza la duda, ¿verdad? La incertidumbre. Pero si yo te pido que me explique, por ejemplo, ahí ya va a ser un poco difícil, ¿verdad? Porque hay una respuesta física, una respuesta de distintos campos que te pueden dar distintas explicaciones. Pero, ¿qué es propiamente el tiempo? Entonces, es un poco incómoda a veces la filosofía cuando comienza a preguntar. Y ahí le estaba hablando también sobre los números, ¿verdad? ¿Qué es un número al final? Un físico, la gravedad, sobre el lenguaje. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? ¿Cómo una palabra puede significar el concepto de perro, por ejemplo? En mi mente, ¿cómo puede trasladarlo allí? Todo eso. Aquí este último ejemplo también de la acción. Colarse en el cine sin pagar, pero un filósofo preguntará por qué una acción es buena o mala de repente. Ahí ya hay una cuestión ética, una cuestión moral. Ese concepto de bueno y malo que uno tiene también y que uno va practicando. Entonces ya es algo que lleva uno la conciencia, está en la conciencia de cada uno, ¿verdad? ¿Qué podríamos decir, agregar más con esto, compañeros? ¿Qué les parece esta frase de Thomas Nagel, un filósofo muy bueno, norteamericano? Trabaja mucho el campo de la filosofía de la mente. Podemos pensar también como una filosofía de la educación. Podemos preguntarnos ¿para qué estudiar? ¿O por qué estudiar tal o cual carrera o materia? Va en sentido de por la vida. Así es, exactamente. Sí, totalmente. Así es. Son preguntas justamente. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Hacia dónde vamos? O como dice aquí, esa frase del compañero me hizo recordar algo muy natural, muy de lo cotidiano del pueblo aquí en la sociedad paraguaya. La cosmovisión paraguaya, por decir en gran medida, antropológicamente, tiene algo de determinístico, piensa como algo que ya está todo determinado. ¿Por qué? Se reduce en esta frase, Peixarán manteboí, dice. Es decir, así tenía que ser, así va a ser siempre, te dice. Es como si fuera que ya no hay solución para ciertas situaciones, sino que Peixarán manteboí, tipo ya lo deja por vencido, eso y ya está todo hecho y dicho y así. Y es algo determinante en términos científicos pensar así. Pero ustedes constantemente van a encontrarse con esas frases bien sintéticas en el idioma guaraní, en el Yopará, por ejemplo, que te dicen muchas cosas de la cosmovisión, de cómo pensamos dentro de la sociedad paraguaya, antropológicamente hablando. El resignarse, ¿verdad? Resignarse sobre una situación específica. Ahí está, eso, resignarse, totalmente. Y ahí ya uno se imagina también de cuál es la posición del sujeto paraguayo ante la realidad. No quiero generalizar, ¿verdad? Pero les digo nomás de cómo pensamos así de una cosmovisión, de un estudio antropológico, si pensamos cómo piensa el ser paraguayo. El paraguayo fuera de su mundo. Hay un libro de Saro Vera, muy lindo el libro. Así, esos libros que hay que leer después. Bueno, con esto damos... Permiso, profe. Yo leí ese libro. Incluso hice un seguimiento a su trabajo. Mira, qué bueno, excelente aquel. El de Saro Vera me decía, ¿verdad? Así mismo, profe. Excelente. Sobre el problema del tiempo, justamente ahí encontramos también un análisis antropológico muy interesante de Saro Vera. Si es que, ¿qué te pareció, Ángel, ese libro? ¿Qué podía comentarnos aquí un poco, ya que estuvimos hablando de eso? Espectacular, más bien pinta cómo es el paraguayo realmente, la cultura,
Él quería trabajar, en realidad él es de Caazapá, pero estuvo mucho tiempo por Argentina. Entonces, cuando vino a trabajar, se encontró con muchos problemas porque no comprendía la cultura paraguaya. Entonces, a partir de ahí empezó a hacer su trabajo antropológico, su investigación. Excelente. Sí, así mismo es. Es un libro que les recomiendo a todos, ¿verdad? Todos están ahí, si quieren pueden leer. Paraguayo fuera de su mundo, Sarovera. Excelente, gracias Ángel. Vamos a seguir acá. Bueno, luego de esta introducción entonces vimos que la filosofía históricamente se le considera madre de todas las ciencias. Se hace filosofía cuando se comienza a cuestionar sobre los principios o los fundamentos que rigen a las ciencias, compañeros. La ciencia generalmente analiza ya desde una perspectiva horizontal, es decir, desde las causas próximas, como ya estuvimos viendo, analiza la realidad. ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo ocurre? Observa la realidad. Sin embargo, la filosofía va en búsqueda de la esencia y los fundamentos de ese fenómeno o de esa realidad que está ocurriendo. Entonces ahí vemos la distinción. Sin embargo, históricamente la filosofía tiene su división. La división clásica de la filosofía se rige dentro de estos tres campos: la lógica, la física y la ética, compañeros. Históricamente es la primera división de los campos que estudia la filosofía, lo podemos encontrar dentro de estos tres: la lógica, la física y la ética. Lógica, ¿por qué? Porque desde la antigüedad también ya Aristóteles decía de que para hacer filosofía primeramente uno tiene que justamente adentrarse al estudio de la lógica, es decir, al estudio del pensamiento, del razonamiento lógico. Primeramente debemos adentrarnos a eso, decía Aristóteles. Platón, también un filósofo antiguo, siglo IV antes de Cristo, él ya decía, ponía en su academia, justamente en la puerta estaba una frase, decía: aquí no entra quien no conoce matemática, decía él, y geometría, imagínense. Él condicionaba primeramente para aquel que quiera estudiar, por ejemplo, filosofía, primeramente tenía que conocer matemática y todo de geometría, las figuras geométricas. Entonces, era un criterio para él para que pueda estudiar en su academia, por ejemplo. Eso era justamente lo que él decía. Aníbal. Sí, lo mismo sería, ¿me escuchás, por favor? Sí, te escucho. Lo mismo sería en la Edad Media también, las artes liberales. Así mismo es, Estudiar Aníbal. primero las artes liberales después para estudiar filosofía. Así es, totalmente, porque la lógica se guía, hasta hoy en día sigue siendo fundamental, ¿verdad? Pero sin embargo, sobre todo en esas épocas, ¿verdad? La antigua y la Edad Media, justamente la lógica era la puerta de entrada para hacer filosofía, como decía la arte liberal del compañero. Y la física también, ustedes sabían que uno de los primeros problemas filosóficos era justamente un problema físico, un problema de la naturaleza, es decir, sobre el principio de todas las cosas. Ahí surgieron los primeros presocráticos y eran considerados los primeros físicos. El filósofo primeramente fue considerado bajo el nombre de físico, compañeros. Los primeros presocráticos eran muchas veces denominados físicos. ¿Por qué? Porque estudiaban problemas que tenían que ver con la naturaleza. De ahí era la denominación de físicos, los problemas naturales, de la cosmología, del orden que regía la naturaleza en sí. Ángel, no sé si levantaste la mano o se quedó levantado nomás. Quedó nomás levantado, profe. Sin Pero problema. me encantó esa primera parte de la lógica. Hay una estrecha relación con la filosofía. Incluso el ejemplo que utilizaste, 2 más 2 es 4. Yo creería que la lógica más bien se preocupa por lo correcto, mientras que la filosofía por la verdad. Porque 2 más 2 es 4 sería lo correcto. Y ahí Sí. puede ser que la filosofía pregunte, 2 más 2 es una verdad. Y se puede hacer esa pregunta, ¿qué son los números?
Sin embargo, solo son representaciones mentales. Mm, excelente Así aporte. mismo. Sí, excelente aporte, Ángel, muchas gracias. Como dice el compañero, justamente esas representaciones, ¿verdad? Mentales. La física, entonces los primeros filósofos eran considerados físicos, compañero. Ustedes van a encontrar en el libro de Aristóteles, Metafísica, él es el primer historiador de su época prácticamente, y él ahí hace alusión también a estos pensadores presocráticos. ¿Por qué? Porque trataban problemas que tenían que ver con la física, con la naturaleza de las cosas. Y ético, ¿por qué? Porque en la Grecia antigua había una máxima de vivir bien, el concepto de que todo el mundo quería vivir bien. De ahí el libro clásico de Aristóteles, Ética, donde él hablaba de que todo hombre busca su felicidad. Y mediante en la ética justamente, él hablaba de eso. El hombre tiene como fin ser feliz, decía. Y ahí, para ser feliz, uno tiene que vivir una vida buena. Y para vivir una vida buena, uno tenía que ir viviendo acorde a su realidad, tenía que ir experimentando cosas y vivir en una comunidad, en una polis, decía, en un pueblo. Entonces ahí vemos cómo la ética era fundamental también en ese momento, cuando surge la filosofía, compañeros. De ahí entonces, esta división clásica dentro de la filosofía antigua, compañeros, y es la primera. Sin embargo, fue evolucionando, compañeros, y tal es así que hoy en día nos encontramos con disciplinas filosóficas cultivadas hasta la actualidad y tiene una variedad de nombres, compañeros. Y aquí vamos a ir describiendo así brevemente cada uno, compañeros. Ustedes van a leer después en el material que ya subí en la plataforma y ahí van a profundizar más, pero vamos a hacer un rastreo así breve de cada una de estas disciplinas. En primer lugar, tenemos la lógica, luego tenemos la noxiología, epistemología, teoría del conocimiento, metafísica, ontología, ética, filosofía moral, ética aplicada, filosofía de la acción, historia de la filosofía, filosofía de la naturaleza, antropología filosófica, filosofía de la mente, estética, filosofía del arte, filosofía de la ciencia, filosofía de la religión, filosofía del lenguaje, axiología, filosofía política, filosofía del derecho, y que aquí faltan algunos también. Faltan otros campos que siguen vigentes en la actualidad, compañeros. Así que ustedes pueden ver que tenemos una variedad de disciplinas que se vienen cultivando y gran parte de esta disciplina se estudia están dentro del plan curricular de nuestra carrera, compañeros. Gran parte de estas asignaturas. ¿Qué les parece esta variedad de temas, compañeros? Esta variedad de campos del saber. ¿Alguien ya se imaginó que la filosofía abarcaba tanto así, en términos de ramas? La verdad que no, profe. Impresionante. Mucho más ahora me gusta profundizar en este tema. Totalmente. Les comento que, y hay muchas otras que vienen surgiendo en la actualidad. Esta es justamente una división de las disciplinas filosóficas dentro de esta década. Estamos hablando ya del siglo XXI. Así es que son las vigentes. Y ahora vamos a describir un poco brevemente cada una de ellas. Bueno, voy a hacer un recorrido breve, compañeros, como les digo. Son muchas, entonces vamos a ir describiendo brevemente cada una. Vamos a tratar de contextualizar en qué época se practicó más se fueron practicando más estas ramas. Así para que ustedes vayan teniendo una idea y una lectura, una idea previa para que puedan leer después el material que ya subí en la plataforma. La lógica, como ya estuvimos viendo, y decía el compañero Ángel, justamente, trabaja el razonamiento adecuado, el razonamiento correcto. Trata de estudiar el pensamiento, las leyes del pensamiento. Eso es lo que va buscando justamente la lógica. Y la lógica, otra vez, compañeros, se divide. Lógica formal,
justamente la que estudian, en este caso, las formas del pensamiento, la lógica simbólica, que ya tiene que ver justamente con la representación de las cosas mediante símbolos, como ya decía el compañero, las matemáticas, que son representaciones mentales. Así que la lógica es muy antigua en términos de disciplina, ya venía de la filosofía antigua, de la Grecia antigua, hasta hoy en día, y en el siglo XVII y XVIII, por ahí aproximadamente, se cultivó la lógica simbólica y que ya se estudia también dentro de la matemática. Y contribuyó muchísimo dentro del campo de la matemática la lógica simbólica, compañeros. Así es que estamos hablando después de fines del siglo XIX, con la filosofía del lenguaje también a la par, la lógica viene extendiendo su campo. Así es que es de mucha utilidad dentro del campo del saber de la matemática y de las distintas ramas de la ciencia. Aprender lógica es fundamental dentro de la carrera de filosofía. Ya estuvimos viendo de que Aristóteles, Platón, todos estos pensadores hablaban de que uno primeramente tenía que hacer un ejercicio de razonamiento lógico para poder profundizar y manejar mejor las ideas filosóficas. Así es que es bueno tener en cuenta esa dimensión del campo de estudio de la lógica, compañeros. Entonces es la rama donde se agrupan las preguntas y los saberes sobre las cuales son los principios y las formas más adecuadas del razonamiento. De ahí, en los debates, surgen estos cuestionamientos. ¿Cuál es tu argumento a esa afirmación? ¿Cuál es tu argumento o contraargumento ante mi afirmación? ¿Cómo estás defendiendo? ¿Qué tipo de razonamiento estás aplicando para defender esa idea en un debate? Yo digo esto, y el otro dice, no, vos dijiste esto, pero sin embargo existe esto. ¿Por qué desconoce esto? Y entonces ahí viene el debate. Entonces la lógica te ayuda a razonar y argumentar para poder discutir las ideas, para poder organizar las ideas dentro del razonamiento lógico. Pueden ir aportando si quieren, pueden ir preguntando sin ningún problema, compañeros, a medida que vayamos avanzando. Bueno, otro campo, y aquí nos encontramos con una triada de disciplinas que sigue en discusión, pero históricamente ya tiene su respuesta. Noxeología, epistemología, teoría del conocimiento, incluso filosofía de la ciencia, se agrupan en estos campos del saber. Se ocupan de la definición del saber, pero también de las fuentes, dice, los criterios de verdad y verificación, los tipos de conocimiento posible y el grado con el que cada uno resulta cierto, así como la relación exacta entre el que conoce y el objeto conocido, dice. Bueno, aquí conviene aclarar una cuestión. La noxeología es una disciplina ya antigua y hoy en día uno lo puede estudiar dentro de las bibliografías, pero ya pasó a un tema más amplio. Hoy en día ya está dentro de la teoría del conocimiento, por ejemplo, la noxeología. La noxeología justamente se preocupaba en estudiar sobre la posibilidad del conocimiento del ser humano. Y lo que cuestionaba hace rato en la primera parte, João decía esto de los escépticos, los racionalistas, los empiristas, son problemas noxológicos de cómo uno llega a conocer. ¿Puede el hombre conocer cuál es el vehículo a partir del cual el hombre conoce? ¿Cómo conoce? Entonces la noxología, en términos generales, compañeros, se preocupaba de eso. Históricamente fue evolucionando y se fue quedando como teoría del conocimiento, que es un campo más abarcativo y ya abarca incluso los campos de la noxeología. Está dentro de la teoría del conocimiento ya. Y la teoría del conocimiento estudia justamente el problema de la verdad, el problema de la racionalidad, los criterios de la verdad, la relación entre el sujeto y el objeto de conocimiento, la relación entre el lenguaje y el conocimiento,
todos esos campos que tienen que ver con el conocimiento, es decir, hace teoría desde distintas perspectivas, entonces estudia la posibilidad del conocimiento. E históricamente, dentro de la filosofía, en la filosofía moderna, siglo XVII, XVIII, la problemática del conocimiento es un tema fundamental tratado por los filósofos. Entonces, estamos hablando de un campo que fue evolucionando. Y la epistemología, compañeros, hoy en día ya se estudia más dentro de las disciplinas científicas. Por ejemplo, ya es más regional. Yo hago una epistemología de la psicología de repente. La epistemología ya estudia entonces la validez, cómo se valida y cómo se construye el conocimiento o el método utilizado por esa disciplina científica. ¿Me explico? Entonces, partimos de noxología, llegamos a teoría del conocimiento y luego hoy en día ya se estudia más epistemología. Y eso puede variar incluso, compañeros, ¿por qué? Porque si ustedes buscan en Google, en Internet de repente, en el lenguaje anglosajón o la tradición anglosajona, me estoy refiriendo a Estados Unidos, que tiene una tradición de pensamiento filosófico muy interesante. Ellos hablan de epistemología o philosopher, ellos no hablan propiamente de teoría del conocimiento, sino que van a utilizan el término epistemología. Y dentro del campo de la epistemología estudia todo lo que nosotros estuvimos ya hablando aquí. Así que van a encontrarse con esas, vamos a decirle, distinciones conceptuales de acuerdo a cada tradición de pensamiento. No se preocupen, compañeros. Ustedes van a leer, por ejemplo, un autor norteamericano, van a leer epistemólogos, o de repente te dice filósofo de la ciencia. Van a leer a los británicos, a los alemanes, de repente aparece teoría del conocimiento. Así que va a variar de acuerdo al contexto de cada época. ¿Me explico? No sé si ahí van a profundizar más cuando van leyendo ahora el material, van a ver un poco las distinciones más claras ahí. Profe, Sí, Iván. eso también es interesante, creo, lo que estás diciendo, la cuestión del conocimiento científico, de los conocimientos en general, no es solamente sus supuestos metodológicos o sus fundamentos metodológicos, sino que también hay una cuestión social, de contexto histórico. Y creo que es oportuno también mencionar eso, ¿verdad? Ya que estás diciendo que puede ser una u otra denominación en una o en otra parte del mundo. Hay también una dimensión social del conocimiento humano, ¿verdad? Obviamente, dependiendo de cada contexto. Creo que ya hablamos la vez pasada, o me estoy confundiendo con otra clase, pero eso, dimensión social, política, la función de la ciencia en la sociedad, para qué, ¿verdad? Todo eso. Sí, exactamente, Iván, gracias. Sí, esa dimensión social es fundamental. Esa problemática de la dimensión social del conocimiento ya es un problema que se tuvo muy en cuenta en el siglo XIX prácticamente, cuando la filosofía dejó un poco ese pensamiento abstracto que venían haciendo Descartes, Hegel, Kant, hablaban del mundo ideal, hablaban de lógica, todo era ese mentalismo, la filosofía mental, y llega Carlos Marx y lleva el problema al mundo material, idealismo, materialismo. Lleva el problema a la realidad, compañeros. Y él comienza a observar la realidad y ahí están los conflictos políticos, sociales, y entonces él ve cómo para generar conocimiento también hay un choque de interés también de por detrás, dice él, y comienza a observar de que un conocimiento surge también dentro de un contexto social, económico, político, por sobre todo, y de poder después más adelante, como van a decir. Entonces, muy buen aporte, Iván. Y eso es, la dimensión social es fundamental como tema actualmente también dentro de la filosofía. Pero eso no le quita el crédito a estos pensadores que, como le estaba diciendo, a esto de Descartes, los aportes de Kant, no. Vemos nomás que dentro de la historia de la filosofía también en cada época surgen nuevos problemas y surgen nuevas perspectivas para analizar la realidad.
Eso nomás lo que estamos viendo y vamos a ir viendo constantemente. Ninguna teoría queda en desuso, sino que surgen nuevas explicaciones. Profe, una pregunta. Sí, Yo tenía antes un profesor, un epistemólogo. ¿Se estudia acá en Paraguay o para mí que él se recibió en otro país? generalmente cuando uno estudia filosofía, compañeros, uno va a elegir su propio camino. Ustedes ya vieron la cantidad de ramas, de disciplinas que tenemos dentro de la historia de la filosofía, ¿verdad? Cada uno va a elegir una especialidad dentro de esa carrera. Así que la epistemología propiamente uno no estudia aparte así de la carrera. La epistemología es una rama propiamente de la filosofía y uno a lo mejor va a elegir y va a encontrarse con eso. Yo le comento, compañero, que mi campo de acción de la filosofía es justamente epistemología y filosofía de la ciencia. Son las áreas que más estudio yo dentro de la filosofía, compañeros. Y también filosofía del lenguaje. Son mis campos propiamente a quien yo le dediqué mucho más tiempo durante mi formación en la carrera de filosofía y también después de terminar filosofía, actualmente yo enseño historia de la ciencia justamente y epistemología, compañeros, en otras carreras también. Y en curso de posgrado justamente también enseño fundamentos epistemológicos. Así que Iván, por ejemplo, Ángel, perdón, vos vas a elegir de repente, cuando vos estudias la carrera, vos te vas a encontrar con distintos campos, distintas épocas y vos te podés especializar. Vos te podés especializar de ahí y hacer tu trabajo final de grado de repente dentro del área que te interesa ya, o dentro de la época histórica que te interesa. O puedes hacer dentro de la filosofía medieval, filosofía antigua, o puedes ser un especialista en metafísica si querés, en lógica si te parece, epistemología. Todo ya depende después de cada uno. Porque como ustedes pueden ver, difícil es abarcar todos, compañeros, y ser un especialista en todas estas disciplinas de la filosofía. Sería interminable, compañeros. Ahí ustedes van a encontrar distintos pensadores. Hay filósofos políticos, hay especialistas en filosofía del lenguaje, hay epistemólogos, hay filósofos de las ciencias, hay expertos en metafísica, hay expertos en hermenéutica, hay filósofos de la historia, hay expertos en lógica, hay filósofos de la mente. Cada uno va a ir especializándose después de acuerdo a su interés. No sé, Ángel, si pude aclarar tu duda. Sí, profe, algo similar pasa también con ciencia de la educación. Después, cada uno elige prácticamente para su énfasis. En realidad, en cada universidad ya está lo estipulado. Exactamente, así es. Uno va eligiendo, por ejemplo, dónde se especializa. Y en filosofía eso pasa. Uno va encontrando su campo de acción propiamente y va estudiando y va profundizando más dentro de esas áreas específicas. Bueno, luego tenemos metafísica. La metafísica, por ejemplo, aquí históricamente la metafísica surge, ya les había comentado en la primera clase, el término, la denominación metafísica, cuando Andrónico de Rodas fue el primer organizador de los trabajos de Aristóteles en la filosofía antigua, y él comienza a organizar qué temas trataba Aristóteles, decía él. Él comienza a organizar y agrupa y ve que aparece ética, problemas prácticos, problemas teóricos, y de repente encuentra problemas físicos y después de los problemas físicos él observa que hay temas que van más allá de la física. Y entonces él agrupa eso y por eso él lo denomina más allá de la física. Metafísica, dice en griego, se llama eso. Entonces por eso es la denominación metafísica. Y la metafísica justamente se agrupan aquí las inquietudes alrededor del origen de las cosas, su naturaleza, la forma en que se producen, dice, la disciplina que se ocupa del ser en tanto que ser. Tipo, ¿por qué las cosas son como son? ¿Qué es el ser, por ejemplo? Vamos a un ejemplo, vamos a darle ahora.
Creo que ese ejemplo está en un libro de un filósofo argentino. Él arrancaba con esto, decía, Don Quijote de la Mancha, por ejemplo. Don Quijote sería un personaje de ficción. Es un personaje de ficción. Bueno, y si nosotros rastreamos cuál fue el origen del ser de Don Quijote de la Mancha, vamos a ver que es Miguel de Cervantes. Y es tipo así, el ser, que hace que la otra cosa sea. Eso significa el ser, lo que hace que la otra cosa sea. En términos aristotélicos, él hablaba del ser, por ejemplo, de un ser inmóvil, inmaterial, decía, justamente. Después Santo Tomás de Aquino va a hablar de un ser inmóvil, decía él, de un ser que no necesita de otras cosas para que sean. Ese es el ser, compañeros. Ahí después viene el Dios, justamente, cristiano, cuando la filosofía, la teología, la iglesia, relee a los filósofos griegos y justamente van aplicando los argumentos y los razonamientos de estos pensadores clásicos con Santo Tomás, San Agustín, y hablan de un Dios ya supremo, de un ser que hace que las cosas sean. A eso se refiere, compañeros, cuando hablamos de metafísica, cuando hablamos del origen de todo, la esencia de todas las cosas, el ser. Entonces, vamos a encontrar distintas respuestas también en términos metafísicos. Luego nos encontramos con la palabra ontología, la otra disciplina muy importante, pero este término, esta ontología ya se nace dentro del siglo XVII por ahí prácticamente. ¿Por qué? Porque ya no se busca ese ser, esa esencia como problemática, sino que ahora se quiere estudiar justamente la forma en que las cosas son en la realidad. La ontología, entonces, estudia justamente eso, ¿verdad? Se ocupa del ser que es, de lo que existe ya. No estudia aquello que no se puede ver, sino que va estudiando aquello que existe. Quiere explicar todo lo que existe. Entonces la ontología estudia la realidad de las cosas. De ahí nosotros podemos encontrar de repente, hay una denominación que siempre me ha llamado la atención y todavía no hurgué, no busqué mucho, pero coaching ontológico, no sé qué se utiliza hoy en día dentro de la psicología, hablan, si no me equivoco. No sé si escucharon ya. Coaching ontológico, algo así es. Lo que sí que también utilizan un término ontológico, pero es más bien para estudiar la realidad de las cosas. Quieren estudiar la realidad de la problemática que ellos quieren trabajar. Entonces la ontología de esa manera se demarca de la metafísica, compañeros. Como van a ver en el material también, se ocupan de los mismos problemas, solo que va a variar de acuerdo al contexto y la época. Ustedes también van a encontrar esta materia en el plan de estudio. Se cursa esto en el segundo curso, cuarto semestre. Se cursa ontología. Y ahí se estudia la realidad de las cosas. Me preguntan nomás cualquier cosa, compañeros. Luego tenemos la ética y la filosofía moral. La ética rama la filosofía donde aparecen las preguntas y las respuestas sobre la conducta y la naturaleza del hombre como ser moral. La conducta del hombre. También algunos hablan de filosofía moral. Esta rama tiene sus autores claves. Por ejemplo, partimos directamente de Aristóteles, el libro clásico de Ética o Nicomaquea, un libro clásico de ética, y que podemos encontrar otros autores también que posteriormente, después de estos filósofos clásicos, aparece una corriente llamada justamente de los pensadores, aparecen Epicurio, aparecen Diógenes, pensadores que comienzan a tratar problemáticas justamente que tienen que ver con la ética y la moral, es decir, el problema de cómo vivir bien. En esa época antigua aparece esta corriente filosófica, justamente donde se ocupa también del problema de la ética.
Y la ética también se trabaja mucho dentro de la filosofía moral, dentro de la filosofía moral moderna, perdón. Y luego vemos también la ética aplicada y la filosofía de la acción. Esta ética aplicada ya es más contemporánea y se ocupa del análisis de las cuestiones morales específicas que resultan especialmente controvertidas y que se plantean en terrenos como la atención médica y el mundo de los negocios y el medio ambiente. Por ejemplo, llegaron a escuchar ya alguna vez ustedes estos temas, por ejemplo. Ética aplicada. Ahora, fíjate que hay también, cada profesión tiene su deontología, su ética profesional. O sea, creo que va un poco con eso también, ¿verdad, profe? Así mismo es, justamente eso es, compañero. Totalmente. Este es un campo contemporáneo y tiene su punto de partida de la problemática que se dio entre la evolución constante de la biología y la medicina también. Ustedes sabían que hay un campo que se llama bioética. Ahí está justamente, justo como dice Iván también, la bioética, que nace dentro del como una inquietud hacia los avances tecnológicos. ¿De qué trata la bioética? Habla de la vida y el comportamiento científico hacia la vida. Tipo, ¿cuándo uno puede decir que uno está muerto o no? ¿Cuándo uno puede decir que uno nace o no? Son problemas genéticos, son problemas de la fecundación in vitro. Todos estos debates se generan dentro de la bioética, compañero. Un campo apasionante. Hay un especialista, un doctor en filosofía, doctor en bioética, aquí que siempre está por la UNES, compañeros. Él es profesor de la UNA, también suele dar charlas, está en posgrado. Él es uno de los pocos especialistas en bioética aquí en Paraguay, por ejemplo. Es filósofo, doctor en filosofía y es su campo de estudio es la bioética. Miren, es un campo que nace como inquietud de los experimentos y las cirugías sin anestesia que se realizaban durante la Segunda Guerra Mundial en el campo de concentración de Auschwitz. Ahí, por ejemplo, se comenzaban las primeras carnicerías, como dicen, humanas, y entonces la filosofía comienza a preguntarse, ¿cuál es el límite de la práctica científica? ¿Por qué experimentar con seres humanos en pos del avance de la ciencia, entre comillas? ¿Puede la ciencia experimentar con el ser humano? Está mal eso. Entonces, ponerle límite a la actividad científica. ¿Sí, John? Profe, me hiciste recordar de una información que vi y es fidedigna de confianza, que en la época de los nazistas se hicieron muchos experimentos, así como vos estás contando. Y hoy en día se cuestiona si es ético y útil utilizar esos experimentos en beneficio de las personas hoy en día. Ahí está. Y eso justamente, y esos eran los debates, John, compañeros, que se generaban, y por eso la filosofía, desde la ética aplicada, surge como inquietud, y la bioética actualmente es una especialización ya dentro del área de la filosofía, y ahí se convergen varias perspectivas, una perspectiva teológica, perspectiva jurídica, perspectiva filosófica, sobre problemas que tienen que ver con la ciencia, el avance de la ciencia y la ética y la vida por sobre todo. Ahí se trabaja problemáticas que tienen que ver con la genética, justamente el concepto de muerte, la vida, todos estos problemas actuales también. Y ahí, como decía el compañero Joan, si son beneficiosos o no, ¿verdad? La cuestión de las vacunas, todo eso, cómo son los debates que se van generando también. ¿Por quiénes se experimenta primeramente las vacunas para poder ser aplicado al ser humano? Realmente? Todos esos debates se generan dentro de esta área. Entonces la ética aplicada, y como también decía Iván, la deontología. Cada carrera tiene, cada profesión tiene su ética, su campo de estudio como la ética. Porque hay que poner límites también al campo de acción científico, dice. Sería como un regulador externo de los experimentos. Asimismo, Silvana, eso es justamente regular, porque
no solo accionar, sino que vamos a ponernos, vamos a sentarnos aquí y vamos a debatir jurídicamente, filosóficamente, científicamente, si es correcto lo que se está haciendo. ¿Cuáles son los argumentos? ¿En qué nos basamos? Vamos a entrar en discusión para llegar a un acuerdo. Esas cosas son las que se generan. Muchas gracias, Silvana. Asimismo, ética docente, ética jurídica, regulador externo de los experimentos. Excelente. Entonces vemos que es apasionante esto de la filosofía. Cada uno después puede especializarse en un área específica más adelante. La vida desde la concepción, tema tremendo, un debate bioético tremendo hasta hoy en día, y constantemente sigue siendo un debate. Luego tenemos el área de la filosofía política. La filosofía política tuvo su máximo auge, si bien ya en la filosofía antigua se discutía problemas políticos. Propiamente vemos en la filosofía moderna, siglo XVII, Thomas Hobbes, ahí Rousseau, Maquiavelo, todos estos pensadores comienzan a discutir cuestiones que tienen que ver con la autoridad, el gobierno, la obediencia, qué es la política, cuál es el límite de la política, las instituciones, cómo se puede vivir bien en sociedad. Todos estos problemas entonces fueron objeto de estudio dentro de esta época propiamente, pero hoy en día es una rama y dentro de la filosofía política se estudia estos conceptos, estas ideas, concepto de Estado también, propiamente. Luego tenemos filosofía del derecho. La filosofía del derecho se estudia dentro de la carrera de derecho y aquí propiamente se estudia la naturaleza de la ley, de la justicia, así como la esencia de lo jurídico, el problema de las leyes si son artificiales, existen leyes naturales, cómo se dan esas situaciones, cómo se pueden discutir. Entonces, dentro de la filosofía moderna también era una problemática esto de los derechos naturales, el derecho jurídico, ese debate. Eso es lo que se estudia dentro de esta área. Luego tenemos la historia de la filosofía y aquí también entra en cuestión el análisis de los pensamientos, las ideas de los autores desde el punto de vista histórico, desde el pasado hasta el presente. Y aquí se hace siempre un recorrido y la historia de la filosofía, por ejemplo, tiene 4 etapas propiamente. Filosofía antigua, después filosofía media, de la Edad Media, luego tenemos la moderna y la contemporánea también. Hoy en día nosotros estamos, compañeros, dentro de la filosofía contemporánea y dentro de la filosofía antigua los problemas se regían, por ejemplo, en torno a al vivir bien, al problema del origen de todas las cosas, a la sistematización de la filosofía, el problema del ser, problemas metafísicos. Luego, en la Edad Media, la problemática dentro de la filosofía podríamos decir que fue en torno a la fe y la razón, la discusión entre la fe y la razón. Luego, en la filosofía moderna, el problema era el conocimiento, cómo se conoce. Y luego, en la edad contemporánea, ya el problema central es la filosofía del lenguaje, la filosofía de la ciencia. Estos son las problemáticas así, son ejes centrales dentro de esta época histórica. Entonces, la historia de la filosofía se divide dentro de estas épocas. Luego tenemos la filosofía de la naturaleza. Esta antes se conocía como cosmología, compañeros. La cosmología, si ustedes ven, por ejemplo, documentales con científicos de Estados Unidos, ¿no? Cosmólogos te dicen. El cosmólogo Carl Sagan, te dicen. Aparecen como cosmólogos. Y los primeros cosmólogos eran esos primeros físicos que le estaba hablando de los presocráticos. ¿Por qué? Porque ellos estudiaban el principio de todas las cosas. Y ellos querían dar una respuesta natural al orden que regía esa naturaleza. Entonces, dentro de la filosofía de naturaleza se estudia justamente la naturaleza y dentro de esa naturaleza se estudia
el tiempo, el espacio, el concepto de tiempo, el espacio, se estudia el concepto de vida, qué es la vida propiamente. Hoy en día fuertemente viene la filosofía de la biología, incluso ya se viene estudiando esos conceptos, porque la filosofía siempre quiere estar regulando justamente, observando qué hace la ciencia, porque es una disciplina humanística. Luego tenemos la antropología filosófica, que estudia al ser humano desde el punto de vista de sus características esenciales. Aquí vemos cómo la antropología filosófica analiza a la persona humana, la libertad, los valores, la trascendencia del ser humano, cuál es la situación del ser humano con un ser superior. Todas esas cuestiones se van analizando desde la antropología filosófica. Luego tenemos la filosofía de la mente, que es un campo bien actual, compañeros. El problema suele plantearse de manera más restringida como el problema de la relación entre la mente y el cerebro, por ejemplo. Esta problemática se trabajó mucho durante la filosofía moderna, con Descartes y otros, quienes comenzaban a cuestionar la relación entre la mente y el cerebro, cómo se genera esa, justamente, qué es la conciencia, como dice aquí el compañero João, a sí mismo, cómo se da esa pregunta, cómo se da esa relación, cómo se genera eso que llamamos conciencia. Es un campo que se trabaja mucho actualmente, y más todavía con el avance de la neurociencia hoy en día. Hay filósofos de la mente que están en laboratorio tratando de hurgar datos de qué encuentran los neurocientíficos, por ejemplo, con los escaneos cerebrales ante ciertas situaciones, por ejemplo. Lo último que vi yo fue un documental hace mucho sobre un filósofo justamente de la mente que comenzó a encontrar mediante los análisis también neurocientíficos de que el cerebro responde con mucha antelación lo que va a hacer en el mundo externo. Y ahí se pone en duda el libre albedrío, por ejemplo. ¿El hombre es consciente de lo que elige o no? ¿O el cerebro es el que va eligiendo todo ya con mucha antelación, 5 o 6 segundos antes? ¿Cómo es? ¿Cómo se da eso? Y entonces nuestro concepto de libre albedrío, de libertad, ¿dónde están esos conceptos? Entonces, la ciencia también te va problematizando el saber que nosotros ya teníamos por sabido. Luego tenemos aquí la estética o filosofía del arte. Entre sus temas más importantes se encuentra el estudio de la creatividad humana, la experiencia estética, así como los diferentes géneros de las bellas artes. ¿Qué es una obra artística, por ejemplo? ¿Por qué para algunos una pintura de Van Gogh es una obra de arte y para otros no? Ese ejemplo había dado en la clase anterior justamente. Y aquí se estudia la relación entre el valor que se le da a una obra de arte. ¿Por qué eso? El origen de la creatividad del ser humano. Entonces, esto se conecta mucho con historia del arte también. Luego tenemos la filosofía de la ciencia, como ya le estaba adelantando también, estudia la actividad científica. ¿Qué es lo que hace el filósofo de la ciencia? Proporciona conocimiento sobre la ciencia. La filosofía de la ciencia estudia los métodos y cómo se van construyendo ciertas teorías en las distintas ciencias. Eso es lo que va ofreciendo, análisis reflexivos sobre los métodos, sobre las teorías, sobre las verdades, cómo se van construyendo eso en las distintas ciencias. Luego tenemos la filosofía de la religión, que también está dentro del plan curricular. Entre los asuntos que cultivan quienes entienden la filosofía de la religión en este sentido amplio, dice, figuran las pruebas de existencia de Dios, los argumentos del ateísmo, la índole del agnosticismo y sus formas, las diversas cuestiones que plantean los atributos divinos, la justificación de la existencia del mal, el problema del sentido de la vida o la cuestión del destino último del hombre tras la muerte. Todas estas problemáticas de trascendencia se conectan mucho con la antropología filosófica también.
El problema propiamente de la fe y la razón se debate durante la Edad Media dentro de la filosofía, compañeros. Estamos hablando del siglo VII después de Cristo ya, hasta el siglo XV y XVI se tuvo un debate de siglos, compañeros, sobre el problema de la fe y la razón. Así que en esta etapa histórica encontramos con problemáticas que tienen que ver. Con esto no les digo que actualmente se sigue discutiendo. Sí, sigue vigente, compañeros. Hay escuelas tomistas, ahí siguen habiendo escuelas que van justamente dialogando sobre estos temas. Muchas veces encontramos discusiones entre grandes cleros, por ejemplo, sobre el tema. Recuerdo que este Papa Ratzinger, si no me equivoco, Ratzinger fue el que estuvo antes de Francisco, si no me equivoco. Entonces, si me corrigen, por favor. Sí, fue. ¿Sí? Sí. Ratzinger tuvo un debate y escribieron un libro incluso de la discusión que tuvo con uno de los grandes filósofos del siglo XX. Este filósofo, su nombre era de la escuela de Frankfurt, enseguida me va a venir a la mente, pero discutieron mucho justamente sobre la realidad. Hubo un debate teológico, filosófico sobre la realidad sorprendente. Este gran filósofo que ya es uno de los últimos vivos compañeros del siglo XX, su nombre no me viene, pero... Es un libro, profe. Habermas, ¿sí? Es un Habermas. libro. No, discusión entre Ratzinger y Habermas. Después se compiló después en un libro, ese debate, ese diálogo que tuvieron Ratzinger. Por eso le decía, Ratzinger era muy erudito, un conocedor de la teología y la filosofía sorprendente, y discutieron estas cuestiones teológicas sobre la realidad y filosóficas también con Habermas, este filósofo del siglo XX que de la escuela de Frankfurt se denomina una escuela alemana que tuvo vigencia durante el siglo XX y todo, y él es el último prácticamente. Hoy en día tiene él 105 años, por ahí si no me equivoco, ya es el último del siglo XX, prácticamente es uno de los últimos pensadores del siglo XX, compañeros, filósofos. Y después está otro, Edgar Morin también, que cumplió 100 años, no sé, hace poco era. Son uno de los últimos del siglo XX. Bueno, estos son los temas dentro de la filosofía de la religión. Luego tenemos filosofía del lenguaje, que es un problema central desde fines del siglo XIX y principio del siglo XX. Con el avance de la lingüística, la atención por la naturaleza y la estructura del lenguaje, indagar la naturaleza del lenguaje y las conexiones entre el lenguaje y el conocimiento y la realidad. Esa era la problemática y es la problemática que abarca la filosofía del lenguaje. ¿Cómo se significan las cosas? ¿Cuál es la conexión entre el lenguaje y la realidad, por ejemplo? En lingüística se habla mucho de significante, la imagen que se tiene y el significado, lo que se dice de eso, por ejemplo. Perro, yo digo. Una palabra por detrás, hay una imagen del perro en mi mente y significa, tiene ciertos elementos. Pero, ¿qué es propiamente eso? ¿Cómo se puede dar eso? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo se significan las cosas, por ejemplo? Semiología de Saussure. Excelente, sí. Son estudios justamente, Saussure, Pierre, excelente. Y dentro de la filosofía del lenguaje vamos a ver mucho eso, cómo se estudia esa conexión entre el lenguaje y la realidad. Decía Wittgenstein, un gran filósofo del lenguaje, el límite de mi universo es el límite de mi lenguaje, dice. Hasta donde yo puedo significar las cosas nomás, las cosas existen. Si yo no puedo llegar a significar ciertas cosas, esas cosas ya no existen prácticamente. Entonces, es un área muy interesante y es prácticamente el siglo XX se rige dentro de la filosofía del lenguaje, compañeros. La filosofía del lenguaje abre todo el panorama de discusión filosófica. De ahí se desprenden otras, hermenéutica, después tenemos teoría crítica, después tenemos el existencialismo, filosofía de la ciencia y varias otras disciplinas.
Y luego tenemos la axiología, que estudian los valores. Los valores son temporales, son atemporales. ¿Dónde están esos valores? ¿Cómo se conocen los valores? En la discusión cotidiana se suele hablar de la pérdida de valores. Siempre yo escucho esa discusión cuando se habla de un cambio de generación. Los jóvenes dicen, pierden los valores, hay que resignificar, hay que recuperar los valores, dicen algunos. Pero ¿qué son propiamente los valores? ¿Son atemporales, son temporales o cada época histórica crea sus propios valores, compañeros? Esa es la discusión que se genera dentro de esta área específica. Bueno, compañeros, ¿hay alguna consulta, alguna duda, alguna pregunta? Nietzsche, dice Iván aquí. Dice, autor clave para la ética. Totalmente, Iván. Los aportes de Iván son justamente, muy pertinentes. Nietzsche, un autor clave con quien prácticamente inicia la filosofía contemporánea. Él muere prácticamente a fines ya del siglo XIX, entonces con él después, trae consigo varias problemáticas que se van a trabajar durante todo el siglo XX también. Excelente, Iván, por el aporte. Y aquí, como decía Silvana, Ratzinger y los filósofos de Platón a Bátimo, excelente. Bátimo también es uno de los últimos, no hace mucho él murió, un italiano, era un seguidor de Nietzsche, filósofo muy leído, pensador justamente del pensamiento débil, como decía él, donde se inclinaba hacia el ser humano y que el ser humano ya no puede comprender lo que pasa en la realidad, sino que tiene que convivir con eso. Interesante. Interesante, me gusta. Felicitaciones a todos por los aportes. Muy buenas las ideas que van señalando. Eso enriquece mucho las clases. Todos estos autores ustedes van a ir estudiando más adelante. Compañeros, ¿hay alguna consulta, alguna duda, alguna pregunta aquí? ¿Algún aporte más? Profe, yo quiero decir algo. Sí. Quisiera decir nomás, profe, que a mí me iba a hacer, para mí es una utopía conseguir luego tener una clase presencial con ustedes, porque es algo que me apasiona. Cada rato queremos interrumpir, hablar, porque realmente es apasionante. Eso nomás quería decir. Excelente, John. ¿No? Infelizmente, a distancia. Sí, no, y las clases también van a ser sincrónicas justamente dentro de esta distancia, como ya está todo organizado. Hay clases sincrónicas, justamente las clases sincrónicas van a servir para eso, ¿verdad? Porque la filosofía se hace en el diálogo, compañeros, en el ir y venir de las ideas. Así se van generando la filosofía, porque de manera estática resulta un poco difícil ejercitar el pensamiento crítico. O si no, lo que yo leo se queda conmigo nomás. Si es que yo no comparto las dudas, las preguntas con otro, también no alimento mi curiosidad. Entonces, el diálogo siempre beneficia para el pensamiento filosófico. Excelente, John. Vamos a tener justamente, y también está previsto más adelante, compañeros, tener seminarios, algunas actividades también de manera presencial futuramente para el que pueda, ¿verdad? De repente vamos a ver todas las formas también de ir logrando eso. Pero de acuerdo a la modalidad que es virtual, justamente online, por el momento nos queda esto, ¿verdad? La dinámica de las clases sincrónicas, donde la participación es fundamental, porque muchas veces se aclaran mejor las ideas en un diálogo así como el que estamos haciendo, que en una clase grabada de repente también. En la clase grabada también es fundamental, solo que a veces se aprovecha y se enriquece mucho más también en las clases así sincrónicas, donde hay el contacto, está ese contacto también. Entonces es un formato medio híbrido a la vez también. Como dice el compañero aquí, Ivano, todo suma, todos los formatos suman. Así mismo es, todos los formatos se puede aprovechar. Todo depende también de cada uno, compañeros.
del interés justamente que cada uno pone para querer aprender, para querer justamente ir ampliando sus conocimientos sobre los temas. Entonces, por el momento, como les decía, nuestra modalidad es virtual justamente, pero vamos a aprovechar lo máximo las clases sincrónicas siempre, con esas discusiones que venimos haciendo. Bueno, le voy a mostrar la guía de actividades entonces ahora. Bueno, aquí tenemos nosotros un capítulo del libro de García Norro, Convirtiéndose en filósofo. Ese capítulo específicamente aborda las disciplinas filosóficas. Nosotros estuvimos hablando aquí a grandes rasgos nada más. Ustedes van a tratar de realizar estas actividades, compañeros. División básica y luego van a describir cada una de las disciplinas filosóficas y está todo en el material, compañeros. Asimismo, con estos términos van a encontrar, está la etimología, definición, objeto de estudio, problemas básicos y nuevas subdisciplinas que abarcan estas disciplinas. Entonces, está todo en el material. Nada más que ustedes vayan leyendo y vayan organizando sus guías y sus lecturas con base a estas orientaciones que van a encontrar en la guía, compañeros. ¿Hay alguna duda, alguna consulta? No, tranquilo, bro, tranquilo. Bueno, desde ya, compañero, entonces agradezco una vez más la atención muy participativa de la clase y eso me pone muy contento también. Los aportes, las ideas y eso va enriqueciendo también nuestra visión. Un grupo muy interesante a seguir así, compañeros. Y vamos a encontrarnos en la siguiente clase y en la siguiente clase vamos a hablar de los géneros filosóficos, es decir, de cómo se fue expresando la filosofía, mediante qué recursos, vamos a decirle, literarios, críticos, fue explorando las ideas, la filosofía. Vamos a estudiar, por ejemplo, el poema, cómo fueron las primeras formas de representación filosófica, el poema, por ejemplo, las prosas, cómo se fueron alimentando las ideas de acuerdo a la historia de la filosofía, los vehículos de expresión de la filosofía. Eso vamos a estudiar en la siguiente clase. Ya le voy a estar subiendo las orientaciones también. Desde ya, compañeros, entonces agradezco una mala atención y les deseo muchos éxitos. Gracias por la atención una vez más también. Gracias a usted, profe. Buenas noches, compañero, profesor. Gracias, profe, gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, chao.